Nuestro tema de exposición es la cesión de derechos, la cual se encuentra establecida desde los artículos 1841 al 1855 de nuestro Código Civil. La cesión de derechos de forma concreta puede ser definida como la transmisión gratuita u onerosa que hace el cedente a favor del cesionario de un derecho mediante la entrega de un título que es una forma de tradición del derecho. Esta cesión puede otorgarse a título oneroso o gratuito, cuya diferencia principal radica en que el primero tiene un fin económico o lucrativo de por medio, en donde ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. La concepción amplia de la cesión de derechos comprende la cesión de créditos, la cesión de derechos hereditarios y la cesión de derechos litigiosos. En el título 24 del Código Civil se trata sobre la cesión de derechos, en donde se engloban estos tres puntos fundamentales. Sin embargo, no define la cesión. Más bien, el artículo 1841 nos da una noción que nos permite discutir si es un título o un modo de transferir el dominio, de lo que se desprende que la cesión se realiza como la tradición, mediante la entrega de la cosa y del título documental que permite la transferencia del dominio sin que se produzca una obligación posterior. En cuanto a la cesión de créditos, es definido como un convenio por el cual el acreedor transmite voluntariamente sus derechos a un tercero que pasa a investir la calidad de acreedor en lugar de aquel y no necesita el consentimiento del deudor. La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, la hipoteca o la prenda, tal como lo establece nuestro Código Civil. La fianza, la hipoteca y la prenda son contratos de garantía, de tal manera que surgen o existen en virtud de uno principal. Si, por ejemplo, el principal es el contrato de mutuo, que es el préstamo de bienes fungibles, por ejemplo, el más común es el préstamo de dinero, y yo cedo los derechos porque yo soy la acreedora en ese contrato de mutuo, pero aparte hay una fianza, hipoteca o prenda que están garantizando ese contrato de mutuo. Al ceder yo el derecho, se transmiten los accesorios, que es la fianza, la hipoteca o la prenda, ya que recordemos que estamos hablando de ceder el derecho y la hipoteca o la prenda que se haya constituido están garantizando al deudor por eso. También encontramos la cesión de derecho de la herencia. Pese a que en nuestro Código Civil no se encuentra una definición de lo que es la cesión del derecho de la herencia, ni la forma o la solemnidad en la que se realizará dicha cesión, sí se encuentra establecida la responsabilidad que el cedente tiene con el cesionario y viceversa. En el referido código se resalta la figura de cesión onerosa hereditaria, que puede definirse como el contrato mediante el cual un heredero vende por un precio cierto sus derechos hereditarios referidos al todo de una herencia o una parte proporcional de esta. En cuanto a la cesión gratuita de derechos hereditarios, si bien no es reconocida de forma expresa en nuestro Código Civil, nada obstaculiza para que ésta se configure como una modalidad del contrato de cesión de derechos, aplicándole en lo pertinente las normas de la donación. También encontramos la cesión de derechos litigiosos. Un derecho es litigioso cuando antes de la cesión ha sido objeto de demanda judicial. Son entonces los que ya están en juicio y por consecuencia no entran en esta categoría los que todavía no han sido objeto de demanda judicial ni los que habiendo sido controvertidos judicialmente han tenido sentencia firme. Por tanto, la cesión de derechos litigiosos puede considerarse como aquella en que el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del cual no se hace responsable el cedente,
considerándose como litigioso un derecho desde que se cita judicialmente la demanda. También encontramos los elementos de la cesión de derecho. Estos elementos se dividen en subjetivos, objetivos y causales. Dentro de los elementos subjetivos, hace alusión a los sujetos partícipes en la relación jurídica. Estos sujetos se dividen en cedente, que es el acreedor, el titular del derecho personal y que lo transfiere a otro. El cesionario, que es la persona que adquiere el derecho cedido y pasa a ocupar el lugar del acreedor. Y el deudor, también denominado cedido, que es el sujeto pasivo del derecho que queda obligado en favor del cesionario. Los objetivos, que son otro de los elementos de la cesión de derecho, como su nombre lo indica, hacen alusión al objeto como tal, y los causales a la forma. Los efectos de la cesión de derecho se van a distinguir en tres partes. En primer lugar, tenemos lo que es la cesión de cesión de derecho de crédito, en la cual cabe distinguir las relaciones jurídicas establecidas entre el cedente y el cesionario, y entre el cesionario y el deudor, que estas son totalmente diferentes e independientes. En esta parte se van a comprender dos etapas. En la primera etapa, que se va a desarrollar entre el cedente y el cesionario, tiende a dejar perfeccionada entre ellos la cesión. Para que esta surte efecto, se realiza la entrega real o simbólica del título traslativo del dominio por el cedente al cesionario. De tal forma se está perfeccionando la cesión y la transferencia del dominio del crédito, quedando ya en manos del cesionario. Cabe mencionar que en esta etapa no surte efecto contra el deudor ni terceros, ya que no ha existido una notificación, por tanto no ha sido aceptada la cesión por parte del deudor. En la segunda etapa se desarrolla con el deudor y terceros, en donde el cesionario tendrá dos vías para que la cesión produzca efecto respecto al deudor y a los terceros. Estas condiciones son la notificación y la aceptación del deudor, ya que mediante la notificación se le da mero conocimiento al deudor sobre la nota del traspaso con la determinación del origen, la cantidad y la fecha del crédito. Si el título fuese una escritura pública, se indicará el protocolo que se haya conferido y se anotará el traspaso de la matriz que se haya hecho para que exista una validez. Respecto a la aceptación de la cesión por parte del deudor, este puede hacerlo de forma voluntaria y en caso de no hacerlo de forma voluntaria, el cesionario podrá recurrir a una notificación judicial, si bien la aceptación por parte del deudor podrá ser expresa o tácita. En segundo lugar, encontramos la cesión del derecho de herencia. Al no estipularse los efectos que se le da a la cesión, los responsables solo presentarán su calidad de heredero y legatarios. Pero si se especifica que se realizó a título oneroso, esto se va a asemejar a una compraventa y los efectos de cedente y cesionario serán de vendedor y comprador. Y en el caso de realizarse a título gratuito, se regirá por las normas de la donación. Y por último encontramos el tercer lugar, que es la cesión de derechos litigiosos, que para que exista efecto alguno debe existir un proceso judicial en el cual se va a reconocer la sustitución procesal, es decir, que se va a dar el cambio de persona a la que se debe responder el litigio, en este caso al que se le ha cedido el derecho litigioso. Sobre las características de la cesión de derechos, encontramos que es un contrato real, ya que surge del acuerdo de dos voluntades, en este caso, el cedente que desea transferir un derecho y el cesionario que pasa a ocupar el lugar jurídico del primero. Otra característica es que debe ser notificado y aceptado del deudor. Para que este surta efecto, la cesión debe ser notificada y aceptada por el deudor, ya que el deudor puede oponerse o rechazar la cesión. Una vez notificado puede aceptar la cesión, sea explícita o tácita, y puede presentar sus objeciones o reservas en el caso de que el crédito sea intransferible o que las partes entre el cedente y deudor hayan pactado aquello o la naturaleza del crédito o que se haya extinguido por la deuda por el pago anterior y por la prescripción. La tradición de la
de la cesión es donde se entrega el título o la tradición y es de suma importancia, ya que sin ella no hay cesión de derechos. Es decir, que con la entrega del documento se transfiere el derecho contenido en él. Sobre el tipo de contrato, la cesión de derechos puede hacerse a título oneroso o gratuito. Si la cesión de derechos fue pactada con precio, se equipará a la compraventa y se le aplicará las reglas de este contrato. Por otro lado, si es gratuita, es a donación. Sobre la obligación del cedente, el cedente se responsabiliza de la existencia de la obligación o del derecho en el momento de la cesión, con lo que conlleva que el deudor sea realmente deudor y no se encuentre en insolvencia. Pero también puede darse en la cesión que la cesión tenga garantía, es decir, que el cedente pague la deuda al deudor. De no existir esta garantía, el cedente no puede ser obligado a indemnizar al cesionario. Sin embargo, una vez realizada la cesión, el cedente pasa a ser un tercero frente a las relaciones jurídicas entre el cesionario y el deudor. Si se surge un juicio entre los dos nuevos sujetos, el cedente será ajeno a este juicio. La transferencia de derechos accesorios es una característica más de la cesión en donde se va a transferir derechos y se van a ceder fianzas, privilegios e hipotecas con excepción de los derechos personales del excedente. En conclusión, la cesión de derechos es un acto jurídico en el cual el cedente va a transferir al cesionario derechos o créditos que tiene un deudor sin que la obligación se afecte y de esta se van a desprender tres tipos de cesiones: la cesión de créditos personales, la cesión de derecho de herencia y la cesión de derechos litigiosos. Con ello se da finalización a nuestra exposición. Muchas gracias.